Su cuerpo brillaba como mármol húmedo. La luz se deslizaba por ella como por el agua. Cada curva, una promesa. Cada movimiento, una invitación. No tocaba. Pero los hombres olvidaban cómo respirar. Miraban y ya estaban dentro. Atrapados. En un hechizo. En ella. Es Medusa. Y en este video descubrirás cómo llevaba a los hombres al borde. Sin tocar a ninguno. No se acercaba. Solo estaba allí y eso era suficiente. Sus ojos no buscaban. Elegían. Una mirada y todo en tu interior se contraía como si un frío inesperado te envolviera, pero con un dejo de calor. No quemaba. Envolvía lentamente. Tanto que la respiración empezaba a entrecortarse antes de que lo notaras. Medusa no hablaba. Miraba. Y en esa mirada no había súplica, solo un desafío. Suave, casi imperceptible, pero imposible de ignorar. Cuando la luz de la luna tocaba su piel, no se posaba uniformemente. Deslizaba. Se aferraba a las líneas, a las curvas, a lo que los hombres no pueden describir en voz alta, solo sentir. Cada destello resaltaba no los detalles, sino el ritmo. Un ritmo que te inquietaba. En el buen sentido. En el demasiado buen sentido. La tela, casi ingrávida, parecía no rozarla siquiera. Se movía con su cuerpo como una extensión del deseo. Ni un gesto de más. Ni una insinuación evidente. Pero justo en eso radicaba todo el sentido. Los hombres no apartaban la vista. Aunque supieran quién estaba frente a ellos. Aunque conocieran el final. Porque cuando ella miraba, todo lo demás desaparecía. Quedabas tú solo y sus ojos. No podías vencerlos. Solo rendirte. Como si le pidieras que no te soltara. A veces la belleza asusta no porque sea ajena, sino porque deseas demasiado tocarla. Medusa no tenía rasgos comunes. Su rostro no se grababa en la memoria, se infiltraba en ti. La línea de su mentón, la curva de su cuello, la inmovilidad de sus hombros. Todo estaba hecho no para agradar, sino para atrapar. Su piel parecía demasiado suave, demasiado perfecta. Como vidrio tibio que quieres tocar. Pero temes dejar una marca. La luz no solo reposaba en ella. Deslizaba. Desaparecía, para luego destellar de pronto en sus clavículas. En líneas suaves. Donde la mirada se detenía más de lo permitido. Y su cabello. No obedecía ni al viento ni a la gravedad. Parecía moverse por sí mismo, envolviendo sus hombros. Deslizándose suavemente por su espalda. Entrelazándose. Como si supiera que lo estabas mirando. Y tú, de verdad, mirabas. Porque detenerte era imposible. Su cuerpo no estaba desnudo. Pero cada curva decía más que las palabras más explícitas. No se acercaba, pero ya la sentías. Imaginabas cómo se movía, cómo avanzaba hacia ti. Cómo pasaba a tu lado. Sin notarte, y justo por eso estabas dispuesto a todo para que te mirara. Bajo esa belleza había un abismo. Lo sentías. Y aún así, te acercabas más. Porque Medusa no es la mujer con la que querías estar. Es la mujer de la que no podías escapar. No tocaba. No hablaba. Pero todo lo que les pasaba a los hombres a su lado comenzaba con ella.
Cuando Medusa entraba en un espacio, el aire cambiaba. Se volvía más denso. Como si entre tú y ella no hubiera aire, sino un aliento ajeno, profundo. Se movía lentamente. No porque quisiera parecer fluida, sino porque sabía que la seguirían con la mirada. Y no a los ojos. Más abajo, la tela se deslizaba por su cuerpo como si estuviera viva. A veces revelando, a veces ocultando. Nunca del todo. Pero siempre lo justo para que la fantasía se adelantara. Y la razón se quedara atrás, intentando alcanzarla. Los hombres perdían el control no por lo que veían, sino por lo que imaginaban. Medusa dominaba eso, no con fuerza, no con hechizos. Sabía dónde demorarse, cuándo girarse, cómo hacer una pausa y dejar en ese silencio algo que nadie más podía llenar. No provocaba, permitía. Y eso era insoportable. Incluso el más contenido perdía su eje interno. Porque sentía que cada uno de sus movimientos estaba hecho para una sola persona. Tal vez para él. Tal vez no. Pero ahí estabas tú ya. Inmóvil. Esperando. Hasta que ella girara la cabeza y tal vez te mirara. La miraba. Pero sentía como si ella ya estuviera dentro. No con los ojos. No con gestos. Sino con algo más. Más antiguo. Más físico. Y solo entonces la mirada ascendía, por encima de los hombros, por encima del cuello. Y allí, movimiento. ¿Cabello? No. Algo más. Vivo. Deslizante. Grácil. No atacaban. Se retorcían, como un suspiro en la noche. Como una cinta sobre la piel desnuda. Las serpientes en su cabeza no asustaban. Hipnotizaban. Cada una, como un acento propio. Un trazo único en una imagen. Que no podía describirse con palabras, pero que querías explorar con los ojos. Despacio, largamente, como con los dedos. Su movimiento no obedecía al viento. Sentían lo que ella sentía. Eran una extensión de su estado de ánimo, de su deseo, de su pensamiento. A veces suaves, a veces bruscas. A veces acariciando el aire. A veces inmóviles en una quietud absoluta. Y entendías, todo a tu alrededor vivía a su ritmo. Su mirada atrapaba. Su cuerpo prometía. Y su cabello recordaba, ya estás en la trampa. Aún podías pensar. Pero ya no podías irte. A veces sabes que más allá del límite está la oscuridad. Pero aún así te acercas. Porque la luz ya no importa. La necesitas a ella. Medusa nunca llamó. No susurraba en la penumbra, no daba pasos hacia ti. Pero los hombres iban de todos modos. Aquellos que la veían, aunque fuera de reojo, aunque fuera en un reflejo, ya no podían vivir como antes. No buscaban felicidad con ella. Buscaban un instante. Uno solo. Cuando ella se girara. Cuando su sombra rozara su pecho. Cuando pudieran decir, estuve cerca. Su fuerza no estaba en destruir, sino en hacerlo con belleza. Hasta el último aliento creías que a ti te perdonaría, que serías quien permanecería en su memoria, tal vez incluso en sus pensamientos. Y si no,
¿No valía la muerte una sola de sus miradas? Los hombres lo perdían todo, pero hablaban de ello con una sonrisa, porque nadie prometió que estar con ella significaba sobrevivir. Lo único que ella ofrecía era la sensación de que en la vida no necesitabas nada más. Antes de convertirse en la mirada que paraliza, era solo una mujer, no un mito, no un monstruo, solo demasiado hermosa para que lo permitieran. Su piel brillaba, su cabello fluía como agua sobre mármol, y sus pasos sonaban más suaves que una oración. Y eso bastó para ser una amenaza. No la castigaron por maldad. La castigaron porque demasiados detenían su mirada en ella más de lo debido. Porque había en ella algo que los demás temían y deseaban a la vez. Su belleza se convirtió en arma sin que ella lo quisiera. Pero cuando ocurrió, no rechazó el poder. Lo tomó en sus manos. Y entonces cambió. Pero no desapareció. Lo que antes era suave en ella se volvió peligroso. Lo que seducía comenzó a inspirar reverencia. Ya no esperaba. No confiaba en que la entendieran. Solo se convirtió en aquello de lo que no se puede escapar. Ahora su piel resplandecía de otra manera. En su andar había silencio. Y su mirada dejó de perdonar. Pero aún así, los hombres iban. Porque incluso en la maldición, seguía siendo aquella a quien quisieran abrazar, aunque supieran que sería la última vez. Su mundo no era un palacio, ni una cueva, ni un templo. Era un espacio donde el tiempo se ralentizaba, donde olvidabas cómo suena tu propio nombre, donde el roce de sus pasos era más fuerte que un grito. No retenía, pero nadie se iba. Los hombres que estuvieron allí no podían decir que habían visto, porque lo único que quedaba era una sensación, como si el aire estuviera impregnado de ella, de su aliento, de su presencia, de su piel que no tocabas, pero sentías sobre la tuya. Cada piedra, cada recodo, cada ráfaga de viento que recorría el cuerpo, todo era una extensión de ella. Y no sabías dónde terminaba el espacio y dónde comenzaba ella. A veces oías un susurro, a veces sentías una mirada, a veces solo estabas en el silencio. Y dentro de ti ocurría algo que nunca había ocurrido antes. Justo allí, los hombres se perdían. No en la lucha, no en la ira, sino en la espera de que ella apareciera otra vez. Por un instante, tal vez más cerca. Y eso era suficiente para quedarse. Para siempre. Quedó en la historia no porque matara, sino porque era imposible olvidarla. Medusa no es solo una mujer con serpientes. Es una imagen. Es una sombra que permanece incluso cuando enciendes la luz. En su mirada no hay maldad. Hay conocimiento. De que no pide. De que no necesita. De que ya lleva dentro lo que otros buscan fuera. No castiga. Devuelve a cada uno su miedo, a cada uno su deseo, a cada uno a sí mismo, sin máscaras ni explicaciones. Una mujer por la que puedes perderlo todo, pero al mismo tiempo sentir
que por fin estás vivo. Y por eso hoy, cuando miras a alguien y te paralizas, quizás sea su huella. En una voz, en un andar, en una pausa prolongada. En cómo calla. Y tú escuchas más que en todas las palabras. Algunas mujeres no sonríen, miran. Y ya no eres el mismo que eras antes de esa mirada. Si aún estás aquí, es porque ella te ha tocado. No temas esa sensación. Permanecerá contigo. Suscríbete si quieres saber qué más pueden hacer las mujeres, de las que susurraban las leyendas. Deja un comentario, porque tal vez ya has encontrado a tu medusa. Y pulsa la campana para no perderte la próxima, tan peligrosa como ella y tan fascinante.